Entrando no mes de xullo, bueno, pues as alarmas ahora precisamente de solicitar sangue nos hospitais por aquelo dos accidentes, por o propio verán e demais, sempre se disparan. Previsiblemente, dentro de nada, pois teñan vostedes nas súas casas ou nos medios de comunicación chamamentos para aumentar as doazóns, e é que, aínda que normalmente estamos comportándonos bastante ben a hora de donar a nosa sangue para axudar, en definitiva, aos nosos veciños, aos nosos amigos, pero tamén para axudar a raza humana. O certo é que no verán é máis importante que nunca. Para falar de doazóns e para falar de campañas, sobre todo agora no verán, está con nós unha amiga, a persona que chega dende a organización que en Galicia se dedica a donar sangre, ou ao menos a recoller ese donamento de sangre. Ela é Elena Canelo, é promotora de doazón de sangre na provincia de Pontevedra. Elena, moitas gracias por estar nos estudios de Estrada Televisión, e moitas gracias por esa labor que facedes todos o equipo de doazón de sangre, que cada vez, eu sei, ademais, en carnes propias é máis importante. Contanos un pouquiño as liñas mestras do que estades preparando xa para este verán, que estamos metidos xa de cheo, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias a vosotros porque siempre hemos tenido una tremenda colaboración. Ya hace años que colaboramos y que nos conocemos, primero desde Radio La Estrada, después desde la televisión y ahora desde este nuevo medio desde el que estáis emitiendo. Y bueno, para nosotros los medios de comunicación son fundamentales, es la forma en la que podemos transmitir el mensaje, y el mensaje es bastante sencillo. Todos los años, desde el Centro de Transfusión de Galicia, se lanza ese llamamiento especial de verano, puesto que los meses de julio, agosto y septiembre son en los que la mayoría de la población inicia sus vacaciones de verano. Hay, como todos sabemos, grandes movimientos de masas. Los movimientos de masas lo que ocasionan es un aumento de los accidentes, en cadena lógicamente se producen un aumento de los trasplantes y por lo tanto un aumento de las necesidades. Sin embargo, las donaciones tienden a disminuir, puesto que las personas que son donantes habituales al irse de vacaciones dejan de donar, y por otro lado se dificulta, es más difícil la captación de donantes nuevos, puesto que bueno, pues la gente está sobre todo en actividades de ocio, rompe su rutina habitual, y también dentro de esa rutina pues está muchas veces el acercarse a una unidad móvil de donación de sangre. Entonces, pues como te decía, todos los años desde el Centro de Transfusión intentamos sensibilizar, mantener la participación y si es posible incluso incrementarla que hay a lo largo de todo el año en Galicia, y conseguir esas en torno a 30.000 unidades de sangre que se calcula que van a necesitar nuestros hospitales en los meses de julio, agosto y septiembre. Ademais, con unha particularidade importante tamén, e é que completamente, bueno, no verán, como dicía, é máis difícil captar aos doantes, pero ao mesmo tempo, por outro lado, incrementanse notablemente as necesidades, posto que os hospitais precisamente no verán é cando, por todos esos desplazamentos e demais, a nivel de tráfico, por exemplo, teñen máis necesidade de sangre, incluso que no propio inverno. Pues sí, efectivamente, bueno, se incrementa ligeramente las necesidades, o sea, depende de los casos. Si se produce una cantidad de trasplantes importante, pues es una eventualidad que siempre hay que cubrir, pero bueno, como término medio en Galicia se realizan, que no descienden en el verano, evidentemente las donaciones sí, pero desde luego las necesidades no. Como término medio en Galicia se atienden en nuestros hospitales hasta 3.000 urgencias diarias, se realizan como medio unas 500
200 intervenciones quirúrgicas y también como media unos 3 trasplantes diarios. Bueno, para que nos hagamos una idea, una intervención quirúrgica a lo mejor no lo necesita, pero puede necesitar hasta 2 unidades de sangre, pero un trasplante, por ejemplo, de hígado, puede necesitar entre 20 y 40 unidades de sangre. Bueno, es muy importante precisamente por eso sensibilizar a la gente de que, bueno, perder 20 minutitos de nuestro tiempo no nos ocasiona ningún trastorno en nuestras vacaciones, y así conseguimos pues que todas esas personas que en este momento no pueden disfrutar de las vacaciones, que se encuentran en un hospital, que tienen un problema de salud y que lo necesitan, pues prestarles nuestra ayuda. Además, incluso siendo egoístas, en el momento en que vas a dar sangre, pues tens que pasar unha serie de probas, de requisitos a máis inmediata, coñecer o teu grupo sanguíneo. Seguramente moitos de vostedes non saben cal é o seu grupo sanguíneo, pois ben, xa o primeiro que lle fan é decirlo. Pero aparte de eso, tamén se fan unhas comprobacións de sangre, e iso significa pues un análisis gratuito totalmente da tua propia sangre antes de doar, e despois que nada, que é un momento e que non doi absolutamente nada, seguro yo. Bueno, por supuesto, un acto de donación de sangre yo creo que es un acto de solidaridad con los demás, y que desde luego todas las personas que son donantes lo que te manifiestan es que experimentan una sensación de gratificación personal, puesto que son perfectamente conscientes de que están ayudando a alguien. Además de eso, sin ninguna duda, pues se realizan una serie de pruebas. La donación de sangre es un proceso muy sencillo, abarca un porcentaje muy importante, porque mucha gente puede donar sangre. Hay unas condiciones mínimas que la cumple un porcentaje muy alto, insisto, de población, que son: hay que ser mayor de edad, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y ser una persona básicamente sana. ¿Cómo sabemos si estamos en condiciones de poder donar? Bueno, pues en todas las unidades móviles, las 10 unidades móviles que recorren Galicia y los 7 puntos que hay en las ciudades gallegas de extracción, bueno, pues en primer lugar nos va a atender un médico que va a garantizar que estamos en perfecto estado de salud para poder donar. Si el médico decide que sí, que estamos perfectamente para la donación, donamos, y después de donar nos dan un pequeño refrigerio. Luego, días más tarde, vamos a recibir efectivamente, como tú dices, una analítica muy completa de nuestra sangre, y que contiene pues una parte de sorología, una parte de bioquímica. Desde luego se nos manda el grupo sanguíneo, la tensión que se nos ha tomado en la unidad móvil. Bueno, es una analítica, insisto, muy completa, que también de alguna manera nos sirve de control de nuestro estado de salud. Y además, si es la primera vez que donamos, pues se nos envía el carnet de donante de sangre, que bueno, pues nos acredita como donantes, y por supuesto no nos obliga a volver a donar. Donar siempre es un acto voluntario, altruista y de solidaridad con una persona que lo necesita. Pois xa para rematar, na estrada, bueno, pois por exemplo hai unha unidade móvil, me imagino que periódicamente irá achegándose no caso concreto do casco urbano da estrada a plaza do Concello, ata aí é onde hai que achegarse nada máis, non? Efectivamente, hoy estamos, en este momento, estamos en la Estrada, lo mismo que estuvimos ayer. Estamos en horario de mañana de 10 a 2 y en horario de tarde de 4 a 9. Y bueno, venimos con regularidad a la Estrada, venimos todos los meses. Es cierto que el año pasado ha habido un ligero descenso en las donaciones en la Estrada, pero sin embargo hay que decir que es una población solidaria. La tasa de donación de la Estrada el año pasado fue de 45 donaciones por cada 1000 habitantes año. Bueno, para que la gente se dé cuenta, la media de Galicia son 42 donaciones por cada 1000 habitantes año, y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud está entre 40 y 60 para poder cubrir las necesidades de nuestros hospitales. Entonces, bueno, pues venimos todos los meses. Si siempre es necesario donar, pues el llamamiento es que en el verano un poquito más. Pues con ese llamamiento de Elena, facemos o propio tamén dende Estrada Televisión. É necesario doar, non doe absolutamente nada, ao revés, é beneficioso para a saúde. Se vostede está pensando en botar un man a todos, o mellor é doar sangre na Estrada. Estará moi pronto de novo o centro, a unidade móvil de transfusión. Elena, moitísimas gracias.
Que doazón, que non de transfusión, perdón. Efectivamente, correctísimo. Moitísimas gracias. Bueno, yo insisto en darte las gracias por tu sensibilidad con este problema y por tu colaboración. Insisto que desde hace años, que siempre que acudimos a ti, siempre tenemos la puerta abierta. Esa porta estará sempre aberta no seu peito. Gracias. Gracias a vosotros. E vostedes o mesmo. Sigan divertiéndose, pasando ben, e aproveiten un minuto, que non é máis, para doar sangue.